Ahí estaba pensando en la semana y la funcionaria que está del otro lado, me parece que está como en un epicentro en donde las políticas que va a llevar adelante su subsecretaría tienen que ver con todo lo que se habló durante la semana, que empezó con la ley de antidespidos, que después nosotros la semana pasada estuvimos hablando con Ariel Aguilar, que es un directivo de Segera, y me gustaría, además de presentarla, a Carolina Castro, quien es la subsecretaria de Políticas y Gestión de las Empresas Pymes de la Nación, además de presentarle y decirle que está aquí Marcelo Aymar para saludarla, junto con Camila Capaldo, preguntarle, ¿qué tal? Buen día, Carolina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo te va, Carolina? Preguntar, ¿cómo estás viviendo que tu subsecretaría, la cual llevas al frente, esté como en un epicentro de todas las políticas que en estos días están básicamente hablando todos los medios de comunicación y bueno, se llevó adelante lo que tiene que ver con esta ley antidespidos, en donde el Frente Renovador, que iba con una propuesta PYME, en realidad terminó saliendo la ley antidespidos del Frente para la Victoria. Después surgió ayer por la mañana el veto de la administración de Mauricio Macri. ¿Cómo están viviendo desde la subsecretaría, y vos que estás a cargo de las políticas que tienen que ver con las empresas pymes, todo este movimiento, ¿no? Bueno, a ver, en realidad diría que no lo estamos viendo como nada, digamos, fuera de lo que teníamos pensado que iba a pasar, porque hace varios meses que venimos trabajando un paquete de medidas para las pymes en el marco de la Secretaría PYME y dentro del Ministerio de Producción. Para el ministro Francisco Cabrera, desde el inicio de la gestión, uno de los temas que marcó para la Secretaría PYME es un primer paquete de medidas para las pymes, para aliviar carga fiscal y para que puedan acceder al financiamiento más fácilmente, y en eso trabajamos en los últimos meses. Y es lo que se presentó hace unas semanas, ¿no? que presentó el presidente, que consiste en medidas ejecutivas, algunas de las cuales ya están siendo implementadas a través de resoluciones de distintos organismos, y después un proyecto de ley que se envió al Congreso esta semana que acaba de pasar, también de fomento a las inversiones pymes. Sí, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos más importantes de esa ley de promoción pymes que vos podrías informarnos? Mira, el punto más importante, el primordial, tiene que ver con digamos, ciertos incentivos fiscales para lo que son las inversiones de las pymes, que consiste básicamente en que una pyme, a partir si esta ley es promulgada, por supuesto, a partir del semestre que viene, a partir del 1 de julio, todas las inversiones que realice, ya sea en bienes de capital, en mejoras edilicias, en ampliación de su planta, etcétera, etcétera, va a poder desgravarlas de su impuesto de ganancias cuando termine el ejercicio fiscal. Y por otro lado, si estas inversiones le generaron un IVA, digamos, un IVA adicional que él no pudo absorber en el flujo habitual, se le va a dar un bono de crédito fiscal para el pago de impuestos por el equivalente a ese IVA no absorbido. Entonces, este es el capítulo primordial del proyecto de ley que enviamos al Congreso. La semana pasada nosotros tuvimos en el programa, entrevistamos a Ariel Aguilar, que es uno de los directivos de Segera, y él en un momento nos hacía como una especie de paralelismo de lo que en su momento, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, fue la ley que se promulgó sobre el tema del software. Y él nos decía que en esa ley había una medida muy interesante para lo que está viviendo hoy las pymes en la República Argentina, que era que se había implementado que las cargas sociales iban a cuenta de ganancias y que dentro del sector eso hacía que el trabajo en blanco de lo que era todo las empresas dedicadas a la informática se mejoró altamente el porcentaje de trabajadores en blanco, porque ellos las cargas sociales las ponían a cuenta de ganancias. ¿Qué opinión tenés acerca del tema? ¿En la ley de promoción de pymes se está trabajando en algún apartado? ¿Cuál es la visión que se tiene desde la subsecretaría? Mira, el tema empleo, que obviamente es un tema súper relevante. Las pymes emplean el 70% del empleo del sector privado formal, lo dan las pymes, son más de 4.2 millones de trabajadores. El gobierno presentó un plan que tiene que ver con reducción de cargas de aportes patronales, que es la ley de primer empleo. En el capítulo que nosotros, en el proyecto que nosotros enviamos al Congreso desde el Ministerio de Producción, lo que queremos es fomentar inversiones, porque entendemos que de esa manera también se genera empleo, o probablemente es la manera para generar empleo. Entonces no tiene previsto, digamos, cosas adicionales a las que ya están en primer empleo. Y por otro lado, me parece importante destacar que el paquete de medidas que sacamos ahora en esta primera tanda ejecutivas y el proyecto de ley
son políticas transversales para la totalidad del mundo PYME, ¿no? Que es un mundo muy amplio, es el 99% de las empresas en la Argentina. Después existen políticas sectoriales que están muy bien y que las realizan muchos países y que nosotros también las tenemos, como por ejemplo la promoción del software, que en su momento le permitió al sector, a un sector particular que el Estado decide desarrollar, digamos, ciertas particularidades. Después tenés otros sectores que también son beneficiados con algunas otras medidas de este estilo, pero lo que nosotros pensamos en esta primera etapa es algo más transversal, que vaya hacia todos los sectores de la economía. Y en cuanto a la cotidianidad, ayer lo expresaba en el anuncio del presidente Mauricio Macri, o en realidad fue cuando fue el discurso que dio ante la bolsa de cereales en su aniversario, que habló que realmente la transición estaba siendo bastante dura para ciertos sectores de la población. Dentro de las demandas que uno a veces habla con dueños de pymes, habla de tener más cuotas desde planes de la AFIP para poder alivianar este momento y sumado al costo de tarifas. Y el otro día, en realidad, yo estaba pensando, pero esto se remite a que tiene que haber una política que en definitiva defina cuál es este proceso de sustitución de importaciones, y desde la subsecretaría si están tratando de delinear esa mirada, porque muchas pymes están, además de los gastos que están teniendo en este último tiempo, dependen de la apertura de las importaciones. ¿Qué mirada están teniendo en cuanto a la cantidad de apertura de importaciones en ciertos sectores de la economía? Por ejemplo, el textil, que el otro día estaba escuchando un par de dueños de empresas textiles que decían que se le abrió el porcentaje de importaciones en los últimos meses. Bueno, mencionaste varios temas. Con respecto a la parte de, digamos, lo que son los planes de facilidades de pago de AFIP de hecho hace algunas semanas largas, ahora no me acuerdo exactamente cuándo, flexibilizó el acceso al plan de facilidades para las micro y las pequeñas empresas, para que pudieran tener más de 2 planes concurrentes, algo que muchas pymes estaban reclamando, y eso, digamos, se hizo lugar. Hay cosas que capaz a veces pasan a través de resoluciones que capaz no llegan, ¿no?, a difundirse de la mejor manera, pero hubo mejoras con respecto al plan de facilidades de pago que había estado criticado, digamos, al inicio del año. Y con respecto a la situación de importaciones, nosotros entendemos desde el Ministerio, digamos, que lo que se ha hecho salir del sistema de JAIS, que era un sistema ya de alguna manera caduco e imposibilitado de continuar ante la situación de la Argentina en la OMC, se ha salido de una manera muy gradual en términos de que se han incrementado las posiciones con licencias no automáticas, y realmente estamos resguardando a la industria. Sector por sector se están realizando mesas sectoriales para ir analizando la situación, para monitorear el tema de importaciones. Entre ellas, por ejemplo, la textil es una mesa que está muy activa, con lo cual estamos atentos a eso, ¿no? Entendemos que es un tema fundamental. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Camila Capaldo te saluda. ¿Qué tal, Camila? Te cuento, Carolina, yo tengo 23 años, soy una joven, tengo amigas que están saliendo quizás al mercado laboral, y hoy día cuesta mucho quizás para los jóvenes sin experiencia poder encontrar un mercado laboral. Desde las pymes y desde tu lugar, ¿hay alguna medida, algún proyecto para los jóvenes? Bueno, en particular, a ver, dos cosas. Sí hay un proyecto, pero está bueno, digamos, ver por qué estamos en la situación en la que estamos. O sea, el mercado laboral tiene que generar nuevos puestos de trabajo todos los años. Se estiman unos 70.000 por lo menos, porque todos los años, como bien vos decís, ingresa gente nueva al mercado laboral y cada vez egresan menos de alguna manera, porque se va corriendo la frontera, ¿no?, de longevidad y demás de la población. Durante 4 años la Argentina tuvo situación de empleo estancado, digamos, no tuvimos pérdida tremenda de empleo, pero contracción, y cuando vos estás estancado hay gente que va ingresando que no consigue trabajo. Entonces, por eso el gobierno mandó al Congreso un proyecto que es el de primer empleo, que justamente contempla para distintas zonas del país, porque no es lo mismo la zona no AINEA que el resto del país, se está teniendo en cuenta también la parte regional, pero también las poblaciones vulnerables, los jóvenes, los mayores de 55, etcétera, para que puedan incorporarse más fácilmente. Pero como venimos diciendo, la creación de empleo se da a partir, digamos, de inversiones, de crecimiento de la capacidad productiva de la economía, etcétera, etcétera. Estamos transitando ese camino. Normalizamos muchísimos temas que hacían que la economía estuviera estancada. Esperamos, digamos, una reversión de ese ciclo a partir del segundo semestre, y estamos poniendo en lugar
ciertas herramientas que creemos que van a contribuir. Fomento de inversiones PYME, primer empleo para que justamente los jóvenes puedan tener un empleo, reducción de la carga fiscal. Digo, hay una batería de medidas, ampliación de la línea de crédito de inversión productiva para que cuando quieran invertir haya crédito disponible y barato. Bueno, es un conjunto de medidas que esperamos puedan ir revertiendo la situación de estancamiento y de contracción de la que venimos hace 4 años. Carolina, ¿y cómo crees como funcionaria que va a ser la política que más te va a costar revertir? La que vos cuando te sentás todos los días a la mañana pensás y no te deja dormir, o estás todo el tiempo diciendo, me parece que si yo ataco esto, cruzo el Rubicón y a partir de ahí ya vamos a empezar a fluir. Me parece que como funcionaria te sentarás o en tu mente tendrás una mirada de decir, esta es la política de quiebre que yo tengo que tratar de atacar y que fuertemente va después a despertar otros incentivos. Yo creo que con, digamos, lo principal, o sea, excede obviamente el ámbito de la Secretaría PYME, liderada por Mariano Mayer, que es mi jefe, y excede también de alguna manera al ministro de Producción en términos de que necesitamos una macroeconomía hacia el crecimiento, hacia la inversión, y eso es algo que está haciendo todo el gobierno en forma articulada desde sus distintas áreas de gobierno. Ahora, una vez que, digamos, que ese momento sucede, que la economía empieza a crecer, que se realizan las inversiones, creo que la gran problemática de la PYME es mejorar en términos de productividad. La PYME tiene una brecha de productividad con respecto a la empresa grande enorme. Esto es así en toda la región latinoamericana, no es que Argentina es un caso aislado o raro, y nosotros necesitamos trabajar fuerte ahí. Y para eso necesitamos que la PYME acceda a financiamiento porque tiene que hacer inversiones. Mejorar productividad supone meter tecnología en las plantas productivas, mejorar la capacidad de producción, trabajar junto con el sector del trabajo, con los trabajadores para mejorar la productividad. Bueno, y hay una batería de cosas que tenemos que encarar para que cada vez sean más productivas, puedan acceder a mercados de exportación, etcétera. Creo que eso, desde mi punto de vista, lo que a mi equipo y a mí nos desvive es el tema de productividad, y lo vamos a ir atacando a través de distintos programas que tiene la Secretaría, de mejora de calidad, de gestión, y bueno, y un montón de otros que no quiero aburrir tampoco con el detalle, pero que están ahí disponibles para que las pymes los tomen, ¿no? Sí, y nosotros queríamos tener esta mirada desde la subsecretaría y que vos nos brindes estas reflexiones y agradecerte por esta entrevista y bueno, que tengas un buen fin de semana, porque el lunes, por más que tal vez desde la mirada de una funcionaria no crea que está en el ojo de la tormenta, eso sucede, porque hay todo con lo que fue la ley antidespidos, el tema PYME está todo el tiempo dando vueltas y en realidad es verdad, porque la productividad de un país tiene que ver con la cantidad de empleo que toman las empresas pymes, que es mayor a lo que toman en cuanto a personal las grandes empresas del país, ¿no? Ustedes son conscientes de esto. Totalmente, y para eso estamos trabajando, y yo les agradezco el espacio que nos brindan para poder difundir lo que estamos haciendo, y quedamos a disposición para seguir contactándonos y explicarle a la gente estas cosas que a veces son un poco técnicas y difíciles de explicar, y ustedes nos ayudan a hacerlo un poco más sencillo. Bueno, intentamos dentro de todo, pero buen fin de semana, Carolina, muchas gracias. Dale, igualmente para vos y tus oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Carolina Castro, quien es la subsecretaria de Política y Gestión de las Empresas Pymes de la República Argentina, que es una subsecretaría dependiente del Ministerio de Producción, quien su ministro es Francisco Cabrera.